Capítulo 9. Por el valle de sombra de muerte. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 1 Pedro 4:12-14. Durante mi largo y doloroso viaje en la furgoneta de regreso a Nanyang, el Señor me consolaba sin cesar con las palabras: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cuando la furgoneta de la policía llegó a la puerta de la prisión de Nanyang, quitaron mis esposas de la barra de acero y me sacaron a empujones al suelo helado. Un viento muy frío del norte soplaba en ese momento. Mi rostro y cabellera estaban empapados de sangre. Tenía los ojos amoratados y la cara hinchada. No tenía zapatos para protegerme los pies y las esposas me habían hecho profundas heridas en las muñecas. Me llevaron a un amplio cuarto dedicado a interrogatorios, donde me esperaba una docena de agentes del BSP para ver qué clase de individuo era yo. Cuando me vieron pequeño, delgado, con la cara hinchada y manchada de sangre y despeinado, se echaron a reír de mí y se burlaron. ¿Qué? ¿Es este el hombre celestial? El agente jefe me miró con gran desagrado en sus ojos. Me preguntó: ¿eres Jun? ¿Eres el Jun que ha estado causando problemas en tantos lugares del país? Hoy nos perteneces a nosotros. No te atrevas jamás a escaparte. La ley por fin te tiene en sus manos. El subjefe se jactó con arrogancia. Tenemos una red que cubre los cielos y que no tiene ningún agujero. Nunca podrías escaparte del largo brazo de la ley. Jun, perdiste hoy la batalla. Tus colaboradores están ya en nuestras manos. Incluso tu compañero de crímenes, el señor Xu Yongse, está bajo nuestro control. Acabamos con tu iglesia. Ustedes fracasaron por completo. Eres un enemigo de nuestro país y del partido. Cuando oí estas palabras, sentí gran enojo dentro de mí. Un espíritu de fe habló desde dentro de mi ser. El evangelio crece a verdad, penetrará en cada corazón. La verdad siempre prevalece. Nadie puede cambiar esa realidad. Siempre vencerá. Los agentes me miraron con total desprecio. Uno de ellos, con una sonrisa siniestra en sus labios, se inclinó a mí y me dijo: Jun, ¿no has experimentado ya suficiente sufrimiento? ¿Quieres que te apliquemos un poco más? Incliné la cabeza y no dije nada. Él continuó: debes ser consciente de cuán serios son los delitos que has cometido. La política de nuestro gobierno te va a tratar bien si confiesas tus delitos, de forma concreta y sincera. Aunque si nos mientes y no cooperas, te trataremos con rigor. Me sentí fuera en mi corazón. Estaba decidido a obedecer a Dios en vez de los hombres. Medité en la Escritura. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 27:1. El comisario habló de nuevo. Aunque has cometido delitos muy graves en contra de nuestra nación, tendremos misericordia de ti y te dejaremos en libertad. Si nos informas con sinceridad, en detalles, acerca de todo tu trabajo, de tus colaboradores y de las actividades de tu movimiento a lo largo de los años, te garantizo que te soltaremos enseguida, y podrás marchar a casa para estar con tu esposa y con tu madre en las fiestas del Año Nuevo Lunar. Cuando el comisario hablaba, sentía en mi interior que quería decir las siguientes palabras: ¿dice que garantiza mi libertad si confieso todos mis delitos? Yo le garantizo que morirá e irá al infierno si no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No obstante, me contuve de decir esas palabras, y en su lugar dije lo siguiente: en los últimos días me han torturado, golpeado y casi me han matado de hambre. A veces apenas podía respirar a causa del dolor que me causaban. No he comido como corresponde por mucho tiempo. Ahora usted quiere que le diga lo que he estado haciendo por años. ¿Cómo puedo hacer eso en mi condición presente? Por favor, denme tiempo para pensar, descansar y recuperarme. Se lo diré cuando termine de reflexionar en mi pasado. Los agentes quedaron impresionados con mi lógica. Pensaron que mi respuesta era razonable.
de modo que me permitieron ir a mi celda para pensar en mis actividades. Me preguntaron, ¿cuándo piensa que estará listo? A lo que les contesté, se los diré en el preciso momento en que esté listo. Me llevaron a la celda número 2, pasando por 4 puertas de hierro. La prisión estaba rodeada de un muro alto de ladrillo rojo, rematado por cables eléctricos. Guardias armados vigilaban de cerca de los prisioneros desde las garitas en las 4 esquinas del muro de la prisión. Al instalarme en mi nuevo hogar, el Espíritu Santo me recordó estos versículos. No temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1:2-3. El Señor de nuevo me habló diciendo, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Empecé a entender que la presencia de Dios era mi refugio. Sabía que pronto me iba a enfrentar a grandes pruebas. De ninguna manera sería como Judas y traicionaría a mis hermanos y hermanas. Prefería antes que me desollaran vivo que revelar los nombres de mis preciosos colaboradores. Decidí apoyarme en la palabra de Dios y ayunar y orar a fin de enfrentar la tormenta que se preparaba en el horizonte. Necesitaba seguir el ejemplo de Jesús cuando ayunó en el desierto para vencer las tentaciones del diablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Romanos 8:35. En mi primera apia, en la prisión en Nanyang, llegué a la conclusión de que Dios quería que ayunara y orara para el progreso del Evangelio, a fin de que miles de almas lograran experimentar la salvación, y que las iglesias en casa por toda China pudieran alcanzar la victoria. Comencé a ayunar en mi celda en la tarde del 25 de enero de 1984. Muy pronto me atacó el sentido del hambre. Cada vez me venían más tentaciones. Estaba tan hambriento que apenas me podía parar. Enseguida sentí que me probaban de forma muy fuerte en mi compromiso. Esa noche el director de la prisión quiso mostrar su cara compasiva en la celebración del Año Nuevo que se acercaba, de modo que decidió dar a los prisioneros mejor alimento, en vez de las comidas rancias que recibían. Cada hombre recibió un mantou, además de un poco de sopa de cerdo y un pedazo de apio. Para los hambrientos prisioneros, esto era de verdad un banquete de lujo. El olor del alimento invadió todos los pasillos y celdas antes de que lo viéramos. Cuando lo recibieron los prisioneros, se lo tragaron como lobos hambrientos y literalmente limpiaron los tazones lamiéndolos. El diablo razonó conmigo. Hay un solo feriado de Año Nuevo cada año. Debieras comer un poquito de buen alimento ahora que tienes oportunidad. Estuve a punto de rendirme ante la tentación. Desde la fecha en que me detuvieron en el nordeste de Henan, había comido muy poco y había bajado de peso. Estaba hambriento, herido y maltratado. Decidí que debería comer, pero me llegó enseguida una palabra del Señor. Sométanse a Dios. Resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Santiago 4:17. Oré. Espíritu de hambre, déjame ahora en el nombre de Jesucristo. Devolví la sopa, el mantou y el apio al jefe de la prisión y le dije, por favor, reparta mi porción con todos los hombres en esta celda. Los dolores del hambre desaparecieron enseguida. La comida era el Dios de los encerrados en esa prisión. Debido a que les entregué mi porción, empezaron a pensar bien de mí y comenzaron a tratarme con amabilidad. Después de terminar su comida, mis compañeros de celda quisieron saber por qué me habían arrestado. Me preguntaron, ¿por qué está una buena persona como tú en un lugar como este? Les respondí que se debía a que era un vaso escogido del Señor. Me preguntaron si podía cantarles una canción. Empecé a cantar. El viento del norte sopla, pero la brisa del sur pronto empezará. En todo se hace la voluntad de Dios. El viento del norte es muy frío, pero no durará mucho. Pronto aparecerá la cálida brisa del sur. Coro. Sé paciente y espera. Sé paciente y espere. El Señor hará todas las cosas hermosas a su tiempo. Cuando llegue el momento,
La gracia abundante te inundará. Tú que estás abrumado de tristeza, no suspires más, el Señor será tu fiador. Si el Padre Celestial no lo permite, ¿quién te podrá tocar? A todos mis compañeros de celda les gustaba escuchar esta canción. Algunos entendían la letra y otros no. Todos creían en el destino, lo que significa que no podemos cambiar lo que nos sucede en la vida. Les dije que Dios controlaba todas las cosas, no el destino, y que nuestras vidas estaban determinadas por Él y por las decisiones que tomábamos de obedecer o desobedecer su palabra. Usé esta oportunidad para decirles que la Biblia dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9, 27 a 28. Insté a estos hombres a que se arrepintieran y aceptaran a Cristo como su Salvador. Después de hablar por una media hora sentí gran dolor en mi cabeza y pecho a causa de los golpes recibidos. Incluso mientras hablaba, me latía la cabeza y sentía mi pecho al borde del colapso. Sabía que el Señor quería que descansara, así que les dije a mis compañeros de celda: estoy dispuesto a seguir hablándoles de Jesús, pero ahora no puedo hablar más porque me duele mucho la cabeza y el pecho. Dios me ha dicho que es necesario descansar y estar quieto. A partir de hoy, por tanto, no voy a comer ni beber nada. En su lugar les daré mi porción a todos ustedes. Por favor, no les digan nada esto a los guardias porque entonces no me dejarán darles mis comidas. Todos quedaron muy contentos con mi oferta, debido a que esos hombres recibían un trato cruel en la prisión y las comidas eran horribles. El estómago era su Dios y el alimento su amo. El 29 de enero de 1984 me sometieron de nuevo a un interrogatorio. El juez que presidía me dijo: ya te hemos dado algunos días para pensar. Queremos que ahora hables. Si eres sincero, te dejaremos que vayas a tu casa para que puedas reunirte con tu familia. He participado en tantas actividades que no me ha sido posible pensar en todas en estos días, le dije. No quiero arruinar sus celebraciones de las fiestas causándoles disgusto. Así que por favor concédanme un poco más de tiempo para pensar. Los dos principales se miraron el uno al otro y me dijeron: Jun, eres una persona comprensiva. Te vamos a permitir que vuelvas a tu celda, pero después de las fiestas de Año Nuevo tendrás que hacernos una confesión bien clara. Después de regresar a mi celda, el Señor me dijo con amor: tienes que descansar, no tengas temor, ríndete a mí. No mires las circunstancias, no dependas de ti mismo, ni pongas tus ojos en otros. Ora con fervor y verás mi gloria. Medité de día y de noche la palabra de Dios, en todo lo que es santo y edificante. Pensé en los grandes hombres y mujeres de la Biblia que sufrieron por su fe. Reflexioné en cómo Jesús estuvo dispuesto a someterse a sí mismo a la voluntad del Padre y sufrió la ira de hombres pecadores. Pensé en José y en sus experiencias en Egipto, en Daniel en el foso de los leones y en Esteban cuando lo apedrearon hasta la muerte. Medité en lo que Pablo escribió durante las veces que estuvo encarcelado y en el arresto de Pedro y su huida milagrosa en el capítulo 12 de Hechos. Eran como nubes de testigos que rodeaban mis pensamientos. Su ejemplo aliviaba los temores y cargas de mi corazón. En esos días era como un bebé que duerme en los brazos de su madre, que lacta en paz en el pecho de su madre. Dios purificó mi corazón. No guardé rencor ni malicia en contra de los que me habían tratado con tanta crueldad. Viví en íntimo compañerismo con el Señor. Me di cuenta de que todo lo que me había ocurrido era solo el resultado de la voluntad de Dios. Esto me capacitó para amar de forma genuina las almas de esos hombres malos que me habían atacado y trataban de destruirme. Me sentí muy manso y amable. Mi espíritu estaba lleno de gozo y de gratitud al magnificar al Señor. Le dije al Señor que no hablaría ni una sola palabra con nadie hasta el día que viera a mi familia de nuevo. No quería hablar porque el Señor me había dicho que lo mejor era descansar y confiar solo en Él. Día tras día y semana tras semana, no comí ni bebí nada. El Señor mismo era mi sostén. Sé que desde el punto de vista médico es imposible vivir más de unos días sin agua, pero
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Nunca dejé de pensar que el ayuno era un milagro, y nunca supe que duraría tanto tiempo. Todo lo que sabía era que Dios me había dicho que descansara y meditara en Jesús. Eso era en lo que se enfocaban por completo mi mente y corazón durante el ayuno. Después de unos días dejé de pensar en la comida o la bebida. De día en día mi espíritu entraba en una comunión más íntima con Jesús. Mi propia pecaminosidad disminuyó al crecer en mi espíritu la presencia y la luz del Señor. Aprendí a la verdad literal de la enseñanza de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Para su gloria, Dios me había instruido que ayunara. No era solo mi idea o algo que pudiera planear el hombre. Fui capaz de ayunar de esa forma, sin nada de alimento o líquido, solo porque Dios quiso que fuera así. Me comprometí a hacerlo en obediencia a su mandamiento, no como un sacrificio con la intención de agradarle. El obedecer vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. El tiempo pasó con rapidez. El 11 de febrero me interrogaron de nuevo. Me encontraba tan débil que mis compañeros de celda tuvieron que llevarme a la sala de interrogatorios. Tenía los ojos bien cerrados y yacía en el suelo sin movimiento. Los funcionarios me hicieron varias preguntas, pero no abrí mi boca. Pensaban que fingía, así que empezaron a azotarme con látigo de piel. Los prisioneros que me llevaron a la sala protestaron. Desde el día que entró en la prisión, Yun ha estado sufriendo de dolores de cabeza y del pecho. Hace más de 10 días que no come nada. No había otra cosa que mis acusadores pudieran hacer excepto ordenar que me llevaran de nuevo a la celda. Todos los prisioneros en mi celda fueron testigos de estos sucesos. Vieron que no comí ni bebí nada. La mayor parte del tiempo, los prisioneros empezaban a preguntarse cómo podría seguir viviendo sin comer ni beber algo. A medida que pasaban los días y las semanas, mis compañeros de prisión empezaron a conversar entre sí. ¿Qué sentido tiene la vida de este hombre? Mi cuerpo era cada vez menor y débil, pero mi espíritu crecía y se fortalecía. Desde el 25 de enero hasta el 2 de marzo de 1984, no comí ni bebí nada. En la tarde del 38º día de mi ayuno, el diablo me tentó. Yun, Jesús ayunó 40 días. ¿Cómo tú, que eres un siervo, vas a hacer más que el Maestro? ¿Vas a ayunar por más tiempo que Jesús? ¿Vas a intentar superar tu Maestro? De repente mi corazón se llenó de nubes negras. Nunca había sentido una desesperación semejante. Estaba en una intensa batalla espiritual. Era como si miles de demonios me rodearan y me atacaran con todo su poder. Me sentí tan débil en mi cuerpo y mente que incluso llegué a pensar en el suicidio. Hacía tanto tiempo que no hablaba que, cuando traté de orar en voz alta, mi voz parecía un débil susurro. Pregunté, Señor, ¿qué debo hacer? En ese momento el Señor no me dijo nada, pero sabía que Él estaba pendiente de mí. Pedí, Señor Jesús, ¿por qué permites que me zarandeen así? Por favor, recibe mi espíritu. Después de una larga noche de lucha, el Señor me visitó de nuevo. Me dijo, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Apocalipsis 3:8. Cuando escuché esas palabras, mi corazón se llenó de gozo. Me sentí como un niño pequeño cuyo padre se le ha parado a su lado para defenderlo de los abusadores. Sí, Señor, tú conoces mis obras, exclamé. La voz del Señor me impactó como un trueno del cielo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. En ese momento tuve una visión poderosa. Vi cómo se abrían una serie de puertas de hierro, una tras otra. Una multitud de hombres y mujeres de varias nacionalidades, vestidos con túnicas de bellos colores, adoraban juntos ante el Señor. Mi corazón se llenó de luz y fortaleza. Dios me dio un espíritu gozoso. En la visión cantaba al Señor en voz alta. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Salmo 146, versículo 2. La visión continuó, y vi mi vida desde niño como una especie de película que pasaba delante de mí. Era como una cortina que se corría, y veía con claridad que Dios me había llamado para ser suyo desde el nacimiento. En la visión exclamé,
Señor, no tengo ninguna posibilidad de ir y predicar el Evangelio. Incluso si tú abrieras las puertas de la prisión en este momento, estoy tan débil que no podría siquiera arrastrarme hasta la puerta. Entonces el Señor me reveló su voluntad mediante dos pasajes de las Escrituras, a los que no había prestado gran atención hasta ese momento. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Romanos 11:29. Y les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14:12. El Señor alivió el dolor en mi corazón y despejó las tinieblas de mi alma. Como agua viva que fluía dentro de mí, un espíritu de gozo llenó mi corazón. Sentí que había pasado por el valle de sombra de muerte. El Señor me había sostenido. Continué ayunando. El diablo siguió poniendo muchos pensamientos malos en mi mente. Me preguntó, ¿quién cuidará de tu familia cuando mueras? ¿Dónde está tu Dios? ¿Es que se ha olvidado de ti y te va a dejar morir? Medité en la palabra de Dios para rechazar estos ataques, tales como Miqueas 7:8-9. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Voy a hablarles de nuevo, soy de Ling. Después que arrestaron a mi esposo, muchos hermanos y hermanas me ayudaron cada día. Por supuesto, tenía la carga y el dolor de tener encarcelado a mi esposo mientras que estaba embarazada, pero los creyentes aliviaron el peso de mi carga y no resultó en una experiencia terrible y negra para mí. Los inconversos en nuestro pueblo trataban a cada momento de hacer que me sintiera mal, pero no les prestaba atención. A Yun lo trajeron de regreso a Nanyang desde Wuyang en una furgoneta. Lo torturaron durante 8 meses en la comisaría local. Todos los informes que recibíamos indicaban que su sentencia iba a ser una de estas dos: pena capital o cadena perpetua. Aún el hermano de Yun decía que sus delitos eran tan graves que lo ejecutarían. Los creyentes fuera de la prisión se enteraron de que Yun sufría mucho y que había adoptado una postura firme y de completa confianza en el Señor. Algunas personas que estaban autorizadas a visitar a sus familiares en la prisión nos pasaron rumores acerca de un hombre milagroso que vivía dentro de la prisión sin comer. Muchas personas en el pueblo hablaban de este extraño suceso. Miles de cristianos de las iglesias en casa continuaron orando y ayunando por mi esposo día y noche. Mientras tanto, las iglesias seguían creciendo. Muchos milagros, señales y prodigios tenían lugar con regularidad, haciendo que miles más se unieran al cuerpo de Cristo. El diablo trató de tentarme por medio de mis parientes. La esposa de mi hermano mayor vino a visitarme a mi casa y me aconsejó que me divorciara de Yun y buscara otro hombre mientras todavía era joven. Otros también me presionaron para que me divorciara, sobre todo cuando se creía que lo sentenciarían a muerte. Me negué a escucharlos. A muchos predicadores chinos los abandonaron sus esposas mientras se encontraban en la cárcel por causa del Evangelio. A otro hermano, Lee, lo sentenciaron a muchos años de prisión. En el mismo momento que leían su sentencia en la sala del tribunal, ella se levantó y gritó: «Me voy a divorciar de este hombre». Pero yo no quería hacer una cosa así.